Ahora con la parte del diagnóstico. Entonces, decíamos que la dermatofitosis es una micosis superficial, ¿verdad? Causada principalmente por un grupo particular de hongos que se denominan los dermatofitos. Y dentro de los dermatofitos decíamos que solo están conformados por tres géneros, ¿no? Microsporium, Trichophytum
blanco y algodonoso, y en este otro es un DMT, en los cuales ha tomado una coloración amarilla intensa, ¿no? Casi mostaza, ¿verdad? También filamentoso y algodonoso. Estos son hongos hialinos, no tienen pigmentos, acá es más que nada por una reacción de tipo química, por lo que es particular este medio, ya ustedes ya saben que tienen tarea de cuál es el fundamento del medio del DMT. Los micelios son aéreos porque es un
macroconidios. Miren estos macroconidios, decíamos globosos, ya conceptos muy delgados, ¿verdad? Y en el caso del Microsporum, estos macroconidios son de extremos puntiagudos, forma de urso, y los septos son septos más gruesos. Por lo tanto, el número de astroesporas que forma cada macroconidio es digamos, hay mayor cantidad de astroesporas en un Microsporum que en un tricófito. Entonces, la cantidad de astroesporas que se forman también es una forma de poder identificarlo. Tendría que contar 1, 2, 3, 4, como 5 astroesporas en el caso del tricófito y hasta 9 a 10 en el caso del Microsporum. Todo eso nos ayuda al momento del diagnóstico. Otra cosa que hay diferencia entre ambos géneros es la cantidad de microconidios que decíamos, ¿no? Mayor cantidad de microconidios en tricófito y escasa cantidad de microconidio en los Microsporum. Después vamos a ver que también tricófito suele desarrollar hifas en espiral. Miren estas hifas espiraladas, ¿verdad? A diferencia de estas que las hifas suelen ser más rectas, ¿no? Entonces, digamos, son ciertas características que me ayudarían a diferenciar estos dos géneros. En cuanto a la patogenie, la patogénesis, que es la ruta infectiva que toman los agentes infecciosos, ¿verdad? Este dermatofito inicia cuando la parte reproductiva del hongo, que vienen a ser las artroesporas, se pone en contacto con la epidermis, ¿no? Con la parte superficial de la epidermis, con el tejido queratinizado de la piel, ¿ya? Entonces, la dermatofitosis tiene 3 fases. La primera fase es la fase de adherencia, cuando la artroespora se pone en contacto con el hospedador. Las adhesinas de estas esporas de este hongo van a ser reconocidas por las esporas de las células, ¿no? Y se ponen en contacto. Este primer contacto se llama la adherencia. Esto tiene, dice la literatura, que dura entre 2 a 6 horas, ¿no? La segunda fase es la fase de germinación, cuando la espora que llega a tu tejido queratinizado comienza a germinar hifas en tu piel, ¿no? Se llama la fase de germinación o también la fase de introducción, porque estas hifas van a ir en avance al estratocono en la piel. Esto tiene una duración de 4 a 6 horas y es en el momento en el que el hongo va a empezar a producir sus enzimas queratinolíticas, como queratinasas, anasas o proteasas, que son enzimas degradadoras de la queratina. Y decíamos que esta queratina es utilizada por estos dermatofitos como fuente de energía o como fuente de nitrógeno, ¿no? Y luego tenemos una fase, digamos, una tercera fase de la patogenia, que es la invasiva. La fase de la invasión es cuando ya estos dermatofitos llegan a introducirse a tejidos más, digamos, más profundos de este epidermis, como por ejemplo los folículos pilosos o glándulas sebáceas. Ciertas especies llegan a introducirse, ¿no? A llegar a hacer esta fase, ¿no? Como por ejemplo el Trichophytum llega a dañar folículos pilosos o glándulas sebáceas. No necesariamente Microsporum, pero Trichophytum. Los daños que van a causar a nivel del pelo son de 2 tipos. De hecho, el daño en el pelo ya es cuando está en su última fase de la patogenia. El daño en el pelo se va a producir cuando está en su fase invasiva y el daño se da a partir del folículo piloso hacia distal, ¿ya? O sea, una vez que llega el folículo piloso, el daño va a comenzar hacia la parte superficial. Hay 2 tipos de